Buenos días, en los próximos 12 minutos vamos a recorrer Mini Max Music 3, el modelo de generación musical de pesos abiertos publicado en agosto de 2026. Veremos contexto de mercado, arquitectura, control creativo, implementación, licencia y competencia. El recorrido tiene 7 bloques. Primero el mercado en el que aterriza el modelo, después la arquitectura, luego cómo se controla, cómo se despliega y finalmente límites, licencia y competencia antes de las recomendaciones. En una línea, Minimax liberó los pesos del modelo musical más sólido disponible públicamente, justo cuando las plataformas comerciales cerraban sus descargas. Eso cambia el cálculo de quien produce audio a escala. 5 cifras que resumen el modelo. 5 minutos de duración máxima, estéreo de 32 kHz, 11.000 millones de parámetros, 15 centavos por generación en la API y un umbral de licencia de 20 millones de dólares. Empecemos por el contexto, porque sin él el lanzamiento parece solo una novedad técnica. En realidad responde a un momento muy concreto de la industria musical. Deezer es la única plataforma que publica cifras. Sus subidas totalmente generadas por inteligencia artificial pasaron de 10.000 pistas diarias a 90.000 en año y medio, más de la mitad de todo lo que entra cada día. Pero la demanda no acompaña. Esa marea de audio sintético representa apenas entre el 1 y el 3% de las escuchas, y hasta el 85% de esas escuchas se detectan como fraude. El marco legal cambió de forma acelerada. En 12 meses se pasó del litigio masivo a los acuerdos de licencia con casi todos los grandes titulares de derechos. Así queda el mapa hoy. Los 3 grandes sellos tienen al menos un acuerdo firmado, Merlin y Cobalt cubren el mundo independiente, y Sony sigue siendo la pieza que no encaja. Ese acuerdo tiene consecuencias de producto. Udio se convirtió en un jardín amurallado sin descargas y Suno restringió la bajada de audio a cuentas de pago, con topes mensuales. Ahí aparece la ventana. Un modelo que se descarga, se ejecuta en su propia infraestructura y produce un archivo que usted controla, resuelve exactamente el problema que las plataformas comerciales acaban de crear. Con ese contexto, veamos qué es el modelo en concreto. La definición oficial es precisa. Dado un concepto creativo y unas letras opcionales, el modelo compone, arregla, interpreta y produce una canción completa en una sola generación. 4 verbos, un solo paso. La ficha técnica en detalle. Autorregresivo jerárquico, 25 fotogramas por segundo, salida estéreo de 32 kHz y un techo de 9.000 fotogramas acústicos por generación. Lo distintivo es la coherencia de larga distancia. El modelo sostiene el tema, el ritmo, la identidad vocal y la progresión del arreglo a lo largo de una estructura completa, de la introducción al cierre. La cronología del lanzamiento tiene 3 hitos. Primero la API gestionada en julio, después la licencia comunitaria a principios de agosto y finalmente la publicación de los pesos el 13 de agosto. Conviene saber quién publica. Minimax salió a bolsa en Hong Kong en enero de 2026. Sus acciones se duplicaron el primer día y la compañía quedó valorada en torno a 13.700 millones de dólares. Music 3 no es un producto aislado, forma parte de una familia multimodal y comparte piezas con ella. El decodificador de audio, por ejemplo, hereda directamente la arquitectura del modelo de voz de la casa. Vamos al motor, 3 componentes, cómo se representa la música, cómo se modela y cómo se reconstruye el sonido. Este es el recorrido completo. Letra y descripción entran al modelo global, el modelo local añade detalle, sus estados ocultos se fusionan, el flow matching los lleva al espacio latente y el decodificador entrega el audio. El tokenizador usa cuantización vectorial residual en 8 capas. La primera capa carga con la semántica y la estructura, las 7 restantes van añadiendo el residuo acústico, capa sobre capa. La asimetría es enorme y deliberada, 16.380 y 4 entradas para la capa semántica frente a 1.024 para cada capa acústica. La estructura recibe 16 veces más capacidad. El entrenamiento es por etapas. Primero se optimiza sola la capa semántica para que capture todo lo que pueda, después se entrenan las 8 capas de forma conjunta. El modelo global tiene 8.000 millones de parámetros y se inicializa desde Qwen. Predice fotograma a fotograma el primer libro de códigos y mantiene el contexto de la canción entera. El modelo local es mucho más pequeño, 600 millones de parámetros, y trabaja dentro de cada fotograma. Predice los libros acústicos restantes y restituye el detalle fino del sonido. Aquí está el cambio de fondo. En lugar de decodificar desde tokens discretos, el sistema fusiona los estados ocultos finales de ambos modelos y sintetiza desde representaciones continuas. El módulo de Flow Matching, con 2.400 millones de parámetros, es el traductor. Lleva los rasgos fusionados del lenguaje al espacio latente del autocodificador variacional.
El último eslabón es un decodificador de solo 123 millones de parámetros. Hereda la arquitectura del modelo de voz de Minimax y se reentrena para el rango dinámico y el espectro de la música. Este es el reparto de parámetros. El modelo global se lleva el 72%, el flow matching un 22% y los dos bloques restantes apenas el 6% entre ambos. En resumen, la arquitectura compra tres cosas: estabilidad en secuencias largas, obediencia al brief y calidad de mezcla. Cada componente ataca uno de esos tres problemas. Un modelo potente sin control es una máquina tragaperras. Veamos cómo se dirige. El modelo acepta dos entradas complementarias: la letra, que define las palabras cantadas y la estructura, y la descripción musical, que define el estilo, la emoción, la voz y el arreglo. Las etiquetas de sección definen la macroestructura de la canción. Son 9, van entre corchetes y en línea propia, y le dicen al modelo dónde empieza y termina cada parte. Para control fino, el fabricante recomienda una descripción estructurada en 3 bloques: metadatos globales, detalles vocales y arreglo. Es el formato que el modelo entiende mejor. La idea de fondo es la granularidad temporal. El modelo no recibe una etiqueta media de la canción, sino una descripción de cómo entra y sale cada instrumento y cómo evoluciona la emoción. Y para quien no domina el vocabulario técnico, existe un sistema de expansión de prompts. Parte de una biblioteca de plantillas y convierte una descripción simple en una instrucción musicalmente coherente. Un ejemplo concreto: a la izquierda la letra con sus etiquetas, a la derecha la descripción con género, tempo, tonalidad, tratamiento vocal y evolución del arreglo. Ese nivel de detalle es el que rinde. Pasemos a lo práctico: cómo se pone esto a funcionar y cuánto cuesta. Hay dos rutas y no son intercambiables. La API gestionada cobra por generación y no exige hardware. Los pesos locales exigen GPU pero eliminan el coste por unidad y mantienen los datos en casa. Para la ruta local hay 3 entornos soportados el mismo día del lanzamiento. SG Lang Omni como referencia, la biblioteca Diffusers de Hugging Face y Comfy UI para quien prefiere trabajar con nodos. El hardware admite 3 escalones. En precisión completa cabe por debajo de 24 GB, con descarga automática a CPU baja a unos 22 y transmitiendo el modelo capa por capa entra en 8 GB. Los parámetros de generación que importan son pocos. El número máximo de tokens fija el techo de duración a 25 fotogramas por segundo y la semilla es lo que hace reproducible un resultado. En costes, la ruta gestionada cobra 15 centavos por pieza de hasta 5 minutos, 1 centavo por generación de letra, y ofrece un identificador gratuito limitado a 3 peticiones por minuto. Y ahora la parte que suele decidir si un modelo entra o no en producción. Las limitaciones técnicas son explícitas y conviene leerlas antes de diseñar nada. Exige CUDA, no hay flujo continuo, el prompt tiene un tope de 5.000 tokens y el audio de 9.000 fotogramas. Hay otra advertencia más incómoda: las etiquetas y descripciones son control generativo, no garantía simbólica. El tempo, la tonalidad, la instrumentación y hasta la letra pueden desviarse de lo pedido. La licencia comunitaria es notablemente permisiva. Concede uso, copia, modificación y distribución de forma gratuita y, a diferencia de la licencia del modelo de vídeo H3, no excluye ningún territorio. Pero permisiva no es incondicional. Hay que mostrar la atribución de forma visible, negociar autorización por escrito si su empresa factura más de 20 millones al año y etiquetar el contenido generado. En el terreno abierto, el rival directo es ACStep 1.5. La comparación de la comunidad es bastante consistente. Minimax suena mejor, ACStep es más rápido, más creativo y mucho más editable. Frente a los comerciales, hay que ser honestos. Las pruebas prácticas sitúan su calidad cerca de una versión antigua de Suno, mejor en voz y sincronía de letra que otros modelos abiertos, por debajo de Suno 5 en riqueza instrumental. Las recomendaciones dependen del perfil. Para producción audiovisual a escala, la ruta local compensa. Para exploración creativa puntual, la API. Y para producto musical de marca, todavía conviene esperar. Si deciden avanzar, propongo un plan en 3 tramos: 30 días para validar calidad, 60 para decidir la infraestructura y 90 para cerrar el cumplimiento legal antes de publicar nada. 3 conclusiones. El listón de lo abierto subió de golpe. El cuello de botella ya no es generar audio, sino distinguirse. Y la licencia, no la calidad, es hoy el factor que más condiciona su decisión. Todo lo anterior procede de fuentes primarias y de prensa especializada, listadas aquí para que puedan verificar cualquier dato por su cuenta. Con esto cierro el informe. Quedo a disposición para las preguntas que quieran plantear.